Comenzamos con un libro en las manos el programa esta tarde y vamos a finalizar con otro. Este se presenta el viernes, el 20 de abril, a las 8 de la tarde en el Salón Noble del Círculo Mercantil. Su autor, futbolista de profesión y lector por devoción. Jugó en varios equipos, seguramente para los más veteranos del lugar. Le digo que se llama José Miguel Polo, un apellido muy relacionado con el mundo del fútbol, no solamente por él, sino también por su hermano Salustiano. Pero este señor, al margen de haber jugado en varios equipos, como el Calvo Sotelo, el Mallorca, el Osasuna o el Getafe, donde llegó a acompañar a su hermano Salustiano, cuelga las botas y también ejerció de entrenador, tenía una afición secreta, no sé hasta qué punto, que era escribir, la creación literaria. En sus ratos libres, cuando el hombre podía, escribía sus relatos y los ha conformado en este libro, como digo, que se presenta el viernes y que ha titulado Al sur de la memoria. José Miguel Polo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Más o menos, muy resumidamente, pero esa es la historia, aproximadamente. Más ¿no? o menos, sí. ¿Cuándo escribía? ¿Cuando estaba en alguna concentración, en la habitación, en casa? ¿Cuándo escribía? Pues mira, los futbolistas teníamos muchas horas libres. Entonces entrenaba una vez al día y lo teníamos toda la tarde que había que rellenar de la mejor manera posible. Había dos maneras, ¿no? Una buena, otra no tan buena. Otra no tan buena, así es. Y bueno, pues yo me refugié en los libros, primero porque yo creo que desde niño, desde que tenía uso de razón, me gustaba escribir. Me subía a un tejadillo en mi patio y allí yo volaba, porque aunque tengo vértigo, me gustaba volar, ¿no? Y allí escribía yo mis cosas y fue como una afición un poco, bueno, incluso sorprendente para mí, porque en mi casa entonces no había libros. Y lo cuento ahí, mi hermano un tanto preocupado, con 8 años, me dice, niño, ¿por qué te ha dado por escribir? Como diciendo, ¿no estarás perdiendo un poco la cabeza? ¿No? Entonces, bueno, pues esa afición la he ido conservando, aumentando, hasta darme cuenta que era una necesidad. Porque me ha rellenado muchas horas de ocio que yo he convertido en horas de felicidad. Claro. Hablamos hace un momentito, antes de comenzar la entrevista, le preguntaba a José Miguel, bueno, ¿cuánto tiempo? Porque me dice que está muy solicitado, lleva desde aquí, a principio de semana, pues mucha gente, muchos amigos, recuerdos, una comida para allá, un café para allá, en fin, tal. Dice, pues me fui con 15 años, he hecho un chavalillo, con Juan Rojas, que fuimos al Puerto Llano. Imagínate cómo era el fútbol antiguamente, para la gente que empezaba, no tiene nada que ver con lo que hay hoy en día, sino que dos chavales que llegan a Puerto Llano y ahí te quedas. Y ahí os quedáis, claro. Y búscate la vida. Bueno, eso o te hace fuerte o te hunde. Claro. A mí me hizo fuerte. Yo con 15 años era un crío con una responsabilidad tremenda. Me gustaba esa responsabilidad, esa presión, el sentirme importante, el decir yo puedo con todo, ¿no? Tal vez era un iluso. Pero por otro lado, aquello conformó mi carácter, en el sentido de que siempre he sido un atrevido. Prefiero atreverme a quedarme esperando si puede ser, no puede ser, a la renuncia. Más vale equivocarse que no arrepentirse toda la vida, ¿no? Efectivamente. Así es. Y entonces pues es un atrevimiento de un niño donde tenía el sueño de ser futbolista por encima de todo y ya hasta casi la obligación, porque claro, yo sacrifiqué muchas cosas. Yo dejé cuando me marché mis padres, mis hermanos, la luz de mi zapillo, aquella chica que te gustaba, tantas cosas importantes para un niño de 15 años. Y luego las noches son muy largas y la soledad es muy grande. Y bueno, yo todo eso lo vencí. Esa es la parte del futbolista que quizá el público en general no conoce. No. Los comienzos, cuando uno es jovencito, y mucho más en la época que usted me está contando. Sí. Hoy en día es diferente, aunque también, pero nada tiene que ver. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Se pasa mal, momentos en que dices, yo me quiero ir a mi casa con mis padres y mis hermanos. Todas las noches, claro. Durante el día, como digo en el libro, yo de alguna manera esquivaba esa nostalgia, pero luego llegaba la noche y las noches eran tremendas. Pero a pesar de esto, José Miguel, imagino que el fútbol sí le ha dado satisfacciones. Ha sido mi pasión. Claro. El fútbol es mucho más que para mí que un juego. Es una forma de definirte en la vida. Es una forma de decir, soy capaz de conseguir lo que me he propuesto. Es un reto
y un reto que creo que lo conseguí. Hace un momentito le estaba comentando, yo por la edad que tengo ya usted no lo he visto jugar, en primer lugar porque no ha llegado a jugar en la Almería, repito, ha estado en el Calvo Sotelo, el Mallorca, el Osasuna y el Getafe, pero a su hermano Salustiano Polo, en aquella agrupación deportiva de Almería que subió a Primera División, que fue todo un acontecimiento para esta ciudad, 11, 12 años que tenía un servidor, le estaba comentando que había un jugador que marcaba la diferencia, opinión personal, y se llamaba Salustiano Polo, su hermano. Era pura clase jugando al fútbol este hombre. ¿Tú entiendes de fútbol? Bueno, no sé si mucho o no, pero es mi opinión. Salustiano Polo ha sido el mejor futbolista que ha salido de Almería, sin ninguna duda. Puede haber opiniones, ¿no? Pero yo hablo no ya como hermano, hablo como alguien a quien le gusta el fútbol bueno. Y la excelencia que tenía mi hermano no la tenía nadie. Y cualquiera que entienda un poquito de fútbol sabía que era distinto a todos. Sí, es cierto. ¿Usted en qué posición jugaba, José Miguel? Igual que él. Yo jugaba medio campo, yo era un mediocampista de ataque, de hacer 12, 13 goles, que ahora ya no se ven. Porque era un jugador con personalidad, me gustaba manejar el juego, pero luego tenía esa ambición de llegar al gol, le pegaba bien a la pelota, ¿no? Y entonces eso me ayudaba, pues, en faltas directas, cosas de estas y llegadas, como yo digo, al espacio, donde ahora parece que no hay espacios, porque todo se aturulla. Yo tenía esa habilidad para llegar a ese espacio con decisión y hacía muchos goles. Con su hermano coincidió en el Getafe, jugaron los dos juntos claro, por una eso, temporada, ¿no? Por culpa de él, porque él estaba cedido por el Madrid y yo estaba en el Mallorca, donde tuve una serie de problemas tremendos con el entrenador y con una situación que, en fin, estaba atravesando difícil. Y entonces digo también en el libro, Mallorca puede que fuese el paraíso, pero yo no pude soportarlo. Claro. Entonces me marché a Getafe con mi hermano para estar un año nada más, simplemente para hacerle el gusto de jugar un año con él, ¿no? O para hacerme el gusto a mí de jugar un año con él. Pero luego las cosas salieron tan bien, que me acuerdo que pedí el doble para que me dijesen que no, y me dijeron que sí. Y le dijeron que sí. Y al año siguiente fue cuando me traspasaron a Osasuna, estuve 2 años en Pamplona, volví a Getafe, conocí a una preciosidad de mujer y allí me quedé. Y allí se quedó. Bueno. ¿Y la época de entrenador qué tal? ¿Cómo fue? Estuve 14 años entrenando a todos los equipos de Madrid, Atlético Madrid B, Fuenlabrada, Majadahonda, Móstoles, Parla, Valdemoro, todos los equipos de segunda B los he entrenado. Yo hice el título con Vicente del Bosque el mismo año, en Guecho, en Vizcaya. Y entonces pude comprobar que sí, el fútbol es bonito, pero cuando lo juegas, no cuando te sientas en el banquillo. Es un sufrimiento se sufre muchísimo, tremendo. José Miguel. Sí. Claro que sí. ¿Qué tal ve el fútbol actualmente? Como deporte, no como negocio, que por supuesto que lo es. Sí, el deporte del fútbol en la actualidad. Prefiero apartar lo que es el tema del negocio, porque si no estropeamos todo. Sí. El fútbol es lo más bonito que han inventado. El fútbol es una preciosidad. ¿Por qué? Primero porque aúna lo que es el esfuerzo colectivo, ¿no? Donde todos tienen participación. Es un juego de equipo. Se entrelaza amistades, esfuerzos, cariño incluso, ¿no? Luchar todo por un mismo objetivo, eso es precioso. Por eso es la diferencia con los juegos, los deportes individuales, ¿no? Ahí te la tienes que apañar tú solo. Pero esta sinfonía de caracteres, de formas de ser, cuando se unen para un mismo objetivo, es algo maravilloso. Ya lo creo que sí, sobre todo las alegrías que se le da a las respectivas aficiones, claro, cada uno de su club, pero cuando llega a la selección española, que quería preguntarle por esto, sí. Usted que lleva años en el fútbol como futbolista y entrenador, ¿quién nos iba a decir a los españoles que la selección... Que somos la envidia del mundo. Efectivamente, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la película, José Miguel? Somos la envidia del mundo, somos el ejemplo a seguir. Alemania, ahora tan grande, Alemania aprendió de España a cambiar su fútbol y ahora hacen un fútbol precioso, bonito, elegante, lo que no ha hecho Alemania nunca. Italia incluso, acostumbrada a jugar con esos cerrojos, con ese fútbol tan, dicen práctico, yo le llamo otra cosa, ¿no? Sí. Tan rácano.
pues ahora también ha cambiado, y todo gracias a que la selección española dio un ejemplo de que se puede ganar jugando bien al fútbol. Somos la envidia ahora mismo del mundo. Bueno, la vida y obra de un exfutbolista, de un lector por devoción, de un creador literario que escribía como afición secreta, en fin, no se escondía de nadie, pero en sus ratos libres para pasar el tiempo y porque le nacía adentro. Todo esto recopilado en este libro que se presenta el viernes a las 8 de la tarde en el Círculo Mercantil al sur de la memoria, José Miguel Polo. Un placer conocerle, caballero. Disfrute de su estancia en Almería. Muchas gracias. Que es su tierra, evidentemente. Ya lo creo. Juan Domínguez, de la última salida, rápidamente nos lleva a hablar con un señor que está en Almería hoy, que también estuvo durante un tiempo como magistrado, es jurista, magistrado, se llama Baltasar Garzón e inicia un ciclo de conferencias bajo el título Derechos Humanos, Memoria y Laicidad. Nos atiende unos minutos para cerrar el programa. Adelante, cuando quieras. Sí, Joaquín, será dentro de unos minutos, pero han tenido la amabilidad y generosidad de atendernos antes aquí en Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. Aula de Cultura de Unicaja, conferencia, mesa redonda, Derechos Humanos, Memoria y Libertades en la España actual. Y un buen amigo de la casa, el que va a ser el encargado de hacer la presentación del acto del evento, Fernando Martínez. Don Fernando, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de saludarte. Muchas gracias. Bueno, nada más que ver ya la categoría de los contertulios o de los conferenciantes ya nos hace pensar en la importancia de esta conferencia, ¿no? Efectivamente, vamos a inaugurar el ciclo de conferencias en torno a los derechos humanos, la memoria y la laicidad, y lo vamos a tener con dos grandes juristas. En primer lugar, Andrés Perelló, que es el responsable del área de justicia, nuevos derechos y libertades de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista, y con Baltasar Garzón, un jurista del máximo prestigio a escala nacional e internacional. Por lo tanto, nosotros estamos felices de tenerlos aquí en Almería hoy para abrir el ciclo de conferencias. Pues si el presentador me da su permiso, paso a saludar a ambos, ¿de acuerdo? Pues venga. Fernando, mil gracias. Señor Perelló, buenas tardes. Hemos tenido oportunidad de estar hablando ahí unos minutillos y pensábamos que en 2018 es raro que estemos hablando de libertad, que estemos hablando de derechos, de la memoria histórica, sí es más normal, ¿no? Bueno, en un momento como el que vive nuestro país no es raro, porque las libertades y los derechos se pierden por dos razones. Una, porque los combaten los que los denostan, los que no quieren libertades y derechos para la mayoría, u otra, por desidia de los que los disfrutan, a veces por las dos cosas. En este momento hay un poco de cada cosa, pero en España hay una especie de ola de recorte de libertades, no diferente en algunos aspectos al resto del mundo, basado en que yo le voy a dar a usted seguridad, esto ya empezó con las Torres Gemelas, y a cambio le voy a recortar la libertad. Y esto tenemos que hablarlo, discutirlo, reconsiderarlo y luchar para volver a conquistar. Algunos que en los 80 pensamos que el futuro sería progresivo en cuanto a las libertades que hayamos conseguido con la nueva Constitución y con la nueva democracia, ya estamos en el futuro y desde luego no se parece en nada a lo que habíamos imaginado. Me comentaba antes, ese futuro no he llegado yo a verlo. No, yo ya estoy en el futuro y no es como me lo imaginaba, por tanto quiero que sea como me lo imaginaba y estoy dispuesto a batallar con quien quiera sumarse a esa batalla por recuperar los derechos perdidos y las libertades perdidas. Señor Baltasar Garzón, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas andamos? tardes. Bien. Creo que está tomando pastillitas para la voz, ¿no? Algo más, pero bueno, aquí estamos. No podíamos faltar, Almería, que es como mi segunda tierra. Tal y como está la situación judicial, esto daría para estar, no sé si 3, 4 o 5 horas hablando aquí esta tarde, ¿no? Bueno, no es malo hablar de esto, porque si está bien, porque está bien, y si está mal, para denunciarlo. La defensa de los derechos humanos es una constante. Si eso le unimos derechos tan fundamentales como el de la verdad, la justicia y la reparación, las garantías de no repetición, se hace todavía más urgente y necesario. Y si además se están cuestionando, como se está haciendo desde los máximos niveles en los distintos poderes, libertades que parecían afirmadas y consolidadas, como la libertad de expresión o como incluso la libertad política, ideológica y de pensamiento, es muy grave y debemos de debatirlo. La justicia ahora mismo, se habla mucho de ella, hablamos de la prisión permanente revisable, estamos hablando de los últimos casos de mucha judicialización, de temas que quizás se abordan por rebelión que no corresponden. O sea, hay tela que cortar ahora mismo, ¿no? Bueno, yo creo que en Almería se dio un ejemplo de civismo por los padres del niño fallecido y asesinado, Gabriel, en el campo de Níjar, de cómo no debe de ser interpretado como hacen algunos partidos desde las tripas, las situaciones tan dolorosas como un asesinato tan atroz como este, ¿no? La prisión permanente revisable no es la solución.
Tiene que ser un análisis profundo de las causas y la prisión, insisto, no es siempre el mejor de los métodos para acabar con los fenómenos. En cuanto a otras cuestiones judiciales, como la que acaba de decir, todo el tema del proceso de Cataluña, las tipificaciones de rebelión, sedición, mire, yo creo que cuando hace falta mucho escribir para explicar una cosa, es que ni está clara, ni tampoco vamos a convencer a nadie. Por tanto, parece como que nos estamos convenciendo nosotros mismos porque tenemos la decisión tomada previamente. Y eso, en justicia, es muy peligroso, y que se haga al máximo nivel todavía más. De modo que creo que todo esto tendría que reconducirse de alguna manera, pero ya es difícil. Una última cuestión. ¿Qué siente cuando viene a Almería? Bueno, antes he dicho que es como mi segunda segunda tierra, mi segunda casa. Aquí tengo amigos, aquí crecieron durante unos años mis hijos, incluso uno, aunque nació en Sevilla, vino recién nacido aquí. Me siento como en casa cuando vengo, y pues hoy, cuando he aterrizado en el avión y he visto el Cabo de Gata y ese mar con ese color tan azul y espectacular, pues bueno, he sufrido una especie de déjà vu que me llena de alegría y no sé, de cariño, ¿no? Muchísimas gracias. Que vaya bien. Bueno, pues Joaquín, hemos tenido la suerte de tener al presentador Fernando Martínez, Juan Andrés Perelló y Baltasar Garzón, que se han marchado volando, lógicamente, porque comienza esa conferencia, mesa redonda, Derechos Humanos, Memoria y Libertades en la España actual. Así es. Recordar que el próximo de los ponentes, el 26 de abril, es un señor, un historiador que se llama Paul Preston. Gracias a los tres por atendernos. Mañana más, 6:30. Como siempre, un placer. Hasta mañana.